Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, reflexionando este libro maravilloso de Samuel. No nos olvidemos que el libro de Samuel es un libro político, decimos nosotros, escrito justamente para los Tendotaumi, Ñandewerajatajina, Ñandeboguatatajina, Tapeponares tendría que ser, por lo menos como el libro de Samuel nos va mostrando. Y más aún sorteando dificultades y mirando características propias de un gobernante, características de una persona que tiene que estar al frente de su comunidad. Upeago la ñandella esa con Saúl, upeago ñandella esa con el mismo Samuel, ¿verdad? Porque él es un líder eclesiástico, religioso y también político. Lo vemos también con David, porque también él peleará justamente por organizar. O sea, todo lo que se refiere a una organización del grupo, de la sociedad, pero mirando de los valores de Dios. Pero cuando hablamos valores de Dios, quiere decir los valores del hombre, que tiene que ser elevado. Yo digo siempre la enésima potencia, ¿verdad? O sea, nuestros valores, nuestras cualidades que tienen que ser elevadas justamente, elevados estos valores a lo más alto de lo que podemos. Bueno, hoy nosotros, queridos amigos, vamos a reflexionar el versículo 4 de este capítulo 29 del primer libro de Samuel. Y dice así: los gentiles filisteos, los generales filisteos se irritaron contra Aquís y le dijeron: despide a este hombre y que regrese al lugar que le asignaste. Que no venga al combate, que no venga este hombre. Es decir, que David no venga aquí entre nosotros a pelear. Que es peligroso y aquí se le está diciendo. Despide a este hombre y que regrese al lugar que le asignaste. En todo caso, ya antes yo bebé, ya yo la que ahí se realicen, que no vengan a detallar, ¿verdad? Que no vengan a detallar en el mismo combate una situación bastante complicada. ¿Por qué? Y porque ellos, dice, podrían convertirse en nuestro propio enemigo. ¿Qué es mejor? ¿Qué mejor manera de reconciliarse con los judíos? ¿Qué mejor manera de reconciliarse con los judíos que, al final de cuentas, no poder
ofrecerles la cabeza de nuestros hombres. Se dan cuenta, queridos amigos, hay peligros solentos y tienen razón, ¿verdad? Los príncipes de los filisteos comienzan a cuestionarle a Aquís. Va y colare yapoa, pero no entendiste la yapoa en Aquís. Le estás trayendo nada más que a tu enemigo y le estás poniendo en medio de tu ejército, en medio de nosotros. Hasta ahora demostró lealtad, honestidad, todo lo que vos quieras. Pero dice, como tiene su Dios, tiene su pueblo, tiene su gente, en un momento puede ser que comience a soliviantarse. Oñemoine contra lleva. ¿Cómo para qué? Y justamente para eliminar, hacer terminar. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Esto es lo que no quieren permitir, pero absolutamente entonces los príncipes, ¿verdad?, de los filisteos, y tienen razón. Porque esto puede ser un peligro para nosotros. Imagínense que en medio de la lucha, en medio de la pelea, dice, David comienza a pensar, oye, ¿qué veña acá me lleva? Él hace ya poco, yo hace pueblo contra, y contra mi propio Dios, contra mi propio pueblo, contra mi propia nación. Di castigo, vea. Y castigo ya lleva David. Y entonces, se volverá contra nosotros, y yo la príncipe. Pero claro, lo que aquí se está diciendo y lo que él está defendiendo es que lealtad y honestidad siempre vio en David. Desde que entró, dice, desde que vino aquí en medio de nosotros, nunca ha faltado contra ninguno de lo que nosotros, ninguna de las cosas que hemos dicho. Pero también esto, queridos amigos, nos hace entender cuál es, ¿verdad?, la característica del rey David en este caso. Él ya es rey, ¿verdad?, porque ya fue ungido en el capítulo 16, pero hasta ahora no asumió todavía. Mientras está Saúl, mientras está Jonatán, todo esto en Ina o Asumimba de Ben. Pero es como que Dios le está preparando y le está dando los instrumentos y las herramientas que tú esa cuando mañana pona lleva, oye esa peango esa pica otra ya puede ir por una mía para su comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y estamos con el profeta Jeremías en este mes de agosto. Estamos con el capítulo 26, versículo 1 al 9 del profeta Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, llegó esta palabra a Jeremías de parte del Señor. Así habla el Señor. Párate en el atrio de la casa del Señor y di a toda la gente de las ciudades de Judá que vienen a postrarse a la casa del Señor todas las palabras que yo te mandé decirles, sin omitir ni una sola. Tal vez escuchen y se conviertan de su mal camino. Entonces yo me arrepentiré del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus acciones. Ustedes, si no me escuchan y caminan según la ley que yo les propuse, si no escuchan las palabras de mis servidores, los profetas, que yo les envío incansablemente y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a esta casa como traté a Silo y haré de esta ciudad una maldición de todas las naciones y de la tierra. Y así continúa la palabra del Señor. Upea que es yo que fuera que nosotros tenemos que responder siempre a lo que Dios quiere de nosotros. Y Jeremías, que quiere decir Yarajía, es decir, Dios. Jeremías quiere decir Dios que reconstruye, Dios que vuelve a levantar esa casa caída,
Dios que vuelve a levantar nuestra propia familia, nuestra propia vida. Dios que vuelve a levantar nuestra propia nación, porque Ñicote es formal y lleva. Ante tanta corrupción, humiare, no debe la ñandeña mañana. Pero ñande yara y cañande, atención, porque penlanda pepenairo xerje upea iba y formal tajina. Porque ataveneca ane rayo. Pero no es en realidad porque el Señor nos va a castigar con una peste o Dios nos va a mandar cosas negativas, sino que ñande yara y ñande penlanda pella popoenaino, pende apite oía lleva, pe oí la peoruajina la peste. Pe oí la peoruajina pe ibaía, pende apite. Pidamos al Señor esta capacidad de escucha, a ñamoñepo nueva y jaisha Jeremías, a reconstruir nuestra vida, a reconstruir nuestra nación con los valores y los principios del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Se ven las cosas que quisimos con odio eternizar. Tan rápido aprendimos a saber odiar y a nunca perdonar, que cuando el final sorprende ya no hay forma de pensar volver atrás. ¿Para qué dejar que el tiempo pase si es ahora cuando se nos da el mayor regalo, el tiempo para amar? ¿Por qué esperar que sea tarde si es ahora que lo puedes dar? Hay que esperar si la vida es un suspiro que no dura, que esperar si el perdón es para darlo sin mesura, que esperar si el mejor momento es ya. Hay que esperar si el amor cura los miedos y la duda, hay que esperar. Dios está a tu lado y sabe de tu lucha, que esperar. Lo importante es que tu alma al final se sienta en paz. No te dejes engañar pensando que tú mismo solo te curarás, pues no hay nada de malo en arriesgar
fuerza y ayuda a poder buscar. El orgullo se disfraza bien y al final tan solo deja soledad. Nadie niega las heridas, nadie niega lo que duele, como quiera que haya sido, lo que sea te hizo mal, mas si la vida te lo ofrece, no te niegues hoy el chance de sanar. Hay que esperar si la vida es un suspiro que no dura, hay que esperar si el perdón es para darlo sin mesura, hay que esperar si el mejor momento es ya, hay que esperar si el amor cura los miedos y la duda, hay que esperar, Dios está a tu lado y sabe de tu lucha, hay que esperar, lo importante es que tu alma al final se sienta en paz. Hay que esperar, lo importante es que tu alma al final se sienta en paz. Este es el mejor momento, no hay mejor momento que el presente para decidirte a amar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el primer libro de Samuel, capítulo 29. David que deja, decimos, a los filisteos. ¿Qué significa esto, queridos amigos? El hecho de dejar a los filisteos quiere decir que aquí hay un problemita, ¿verdad? Porque David había pasado a las filas de los filisteos. Problema o asunto y por lleva. Una vez que pasa la fila de los filisteos, porque es defensa suya, defensa personal, defensa también de su tropa, de su ejército, quienes le están acompañando. Y sobre todo, lo que le hace pensar esto y le hace tomar una decisión de ir del lado filisteo es porque Saúl no le está dejando en paz. Y después David comienza de la última forma de demostrarle a Saúl y decirle, mira, nosotros en la noche pudimos haberte dejado clavado, dice, clavado contra la tierra, con tu misma lanza, tu misma jabalina. Y justamente quien le acompañaba a David en ese momento le había dicho, déjame matarlo aquí mismo con su propia lanza. Un solo golpe, le dice. No harán falta dos golpes
para poder matarle y dejarlo clavado aquí contra la tierra. Imagínense, el espíritu así va a ser el espíritu de venganza, ¿verdad? Pero sin embargo, David le dice directamente, no puedes matar al que es enviado del Señor, la unción. Y entonces continúa nuestra historia, ¿verdad? Le perdona la vida, le deja que continúe, pero ahora de nuevo estamos encontrando dificultades. David que insiste, David que quiere, David que procura salir adelante y se está defendiendo, pero en un momento, ahí en el capítulo 8, en que Aquís va a salir a la guerra, y como lo ve tan preparado para la guerra, para la lucha a David, entonces él quiere contar con su fuerza. Entonces como que le está pidiendo luego directamente, ¿verdad? Bien sabes que tú y tu hermano y tu descendiente entonces marcharán a la guerra conmigo. David respondió a Aquís, por supuesto, no hay nada que nos pueda detener. Orero J, ¿dónde deja ver Aquís? Por una lealtad y por un agradecimiento también. Ustedes nos recibieron aquí, Orero y componente y más aún fueron capaces de darnos un lugar donde nosotros podríamos ir a vivir, un lugar, ¿verdad? O sea, nos dieron una amplia, pero enorme apertura desde el corazón, desde la mente, para que nosotros podamos desarrollarnos, ¿verdad? Bueno, eso por una parte. Pero por otra parte, aquí también se nos presenta la situación de que David, al pasar a las filas de esta gente, es decir, de los filisteos, está causando un problema bastante serio, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Que David va a ir y va a pelear a favor de Aquís, rey de los filisteos. Que justamente todas las actitudes y toda la preocupación de David durante el tiempo en que estuvo él acompañando desde pequeño al mismo ejército de Israel, ahora entonces él se ve en esta encrucijada. Si yo soy capaz o yo fui capaz de ir al frente de nuestro ejército, ahora entonces va a ser un peligro serio, ¿verdad? Un peligro serio. ¿Por qué? Y porque esto que he recibido ahora y pongo a disposición de esa comunidad con la que siempre compartimos y hicimos el mismo camino, entonces hace que todos sean uno, ¿verdad? Hace que esa comunidad pueda caminar de acuerdo a lo que ellos habían propuesto. Pero el problema no está ahí. El problema justamente está en quien ofrece esta posibilidad e incluso ofrece esta posibilidad para que David pueda separarse de Aquís, para que le pueda mostrar deslealtad a Pepe entonces o atacar a Joé y a. Sin embargo, es el mismo Aquís el que dice, no, David siempre fue una persona honesta. Él siempre fue alguien bueno que estuvo al servicio de los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Toda
el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. alabado sea Dios, bendecido mi Señor, Se une cielo y tierra en una sola voz. en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, Tu gloria llena este lugar de bendición. de bendición. De bendición. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más
Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos en este bloque. 1 Samuel, capítulo 29. El versículo 4 hoy queremos subrayar. Los generales filisteos se irritaron contra Aquís y le dijeron, despide a este hombre y que regrese al lugar que le asignaste. Que no venga a burlarse con nosotros porque en el campo de batalla podría convertirse en nuestro amiguito. Por mejor manera de reconciliarse con su Señor que la de ofrecerse como cabeza de nuestros hombres. Vaya a aprender JUPP aquí, o sea, estos príncipes comienzan a indagar, a pensar, a reflexionar, pero este no es David, este no es ese que estuvo ahí con Saúl. A través de David, Saúl fue consolidando su gobierno, su monarquía. ¿O será que es un espía, por decir así? Porque ellos pueden estar en medio de nosotros y en medio de la lucha contra los judíos, siendo ellos judíos, el pueblo de Israel. En un momento pueden tener en su corazón, en su vida, y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy liquidando a mi propio pueblo. Y entonces dice ahí, pase del bando de nuevo que les corresponde el hecho de ser israelitas. A Pepe entonces, hoy se cañan de añade acá, oñande, añade yucañande. Entonces, atención aquí es lo que estás haciendo. Por eso dice, los generales filisteos se irritaron contra Aquís. Le dijeron, despide a este hombre y que regrese al lugar que le asignaste. Despide a este hombre y que regrese al lugar que le asignaste. Bueno, dereme en algo que en lugar. Llante marato hoy pavi, upebe, toy quejicuay upebe. Y así vamos a ir aprendiendo y conociendo qué clase de persona es. Pero diga, tu indero yo de primera tema en una situación bastante complicada y bastante difícil. Despide a este hombre y que regresen a tu espíritu, que regresen a ese lugar que vos le asignaste. Tojo llegué y upepe porque pensaban de que tú tallares coñas de la control. La uno a vender a y que esto, que aquello, que tú un debo, de yucay, porque hay todo, puede haber todo un complot ahí. No le pidas entonces que venga a luchar contigo contra sus propios hermanos y contra su propio Dios, Yahvé en este caso. Que no vengan a combatir con nosotros. Menos aún, no quiere que se combata el frío el frío entonces aquí que les muestra y que les da con una frialdad total, ¿verdad? En que uno dice, no, David va a ir y se pone a nuestra disposición. Pero eso es pensarlo aquí, ¿verdad? Cabeza fría, pero no es eso lo que, sin embargo, los príncipes están diciendo. Porque en el campo de batalla podrá convertirse en nuestros enemigos. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Ani que ani oí que ya atina la trampa, porque si no, iba y vete ya de. Esta oye yucarire veían de la pisacuera, o veían de ya esa cuata. Amba ella bota. Todo un ejército, ¿verdad? Que tenga que ser diezmado o que pueda pasar el peligro a causa de una decisión mal tomada. Esto sí que está bueno, queridos amigos. A causa de una decisión que nosotros tomamos mal, pueden venir consecuencias catastróficas, ¿verdad? Para nuestra sociedad, para nuestra familia, para nuestra religión. Entonces, por eso aquí el autor sagrado le está llamando a ese famoso eguapea de calcular. Ya mañana ya esa vaya guatata ahí. Por lo tanto dice, pero ustedes, los generales, filmarán de esta manera. ¿Cómo van a hacer? Despide a este hombre
y Él que venga a mí en ese tiempo asignado. Pero despídele verdaderamente, porque estos hombres no pueden estar con nosotros. En ese tiempo asignado, y bueno, todo el que pero no puede estar con esta misión y esta función tan delicada. Porque si no pueden girar, dice, la nostalgia, el amor, a la patria y muchas otras cositas le pueden hacer actuar contra su propia voluntad. Queridos amigos, volvemos enseguida con Mañana de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año 355 y por convocatoria del emperador Constancio II, se reunió un sínodo en Milán en el que los arrianos pretendían juzgar al obispo Atanasio de Alejandría, férreo opositor de esta perniciosa herejía. Y para defenderlo a él y a la doctrina de la Iglesia Católica, el Papa Liberio envió como representante suyo al obispo Eusebio de Vercelli, quien en plena asamblea se negó a firmar el acta de acusación y de paso exigió a los concurrentes, todos arrianos, incluido el emperador que presidía la asamblea, que antes de examinar el caso de San Atanasio, los asistentes entonaran el credo niceano, el mismo que pronunciamos en las Eucaristías dominicales, lo que equivaldría a una aceptación tácita de la plena divinidad de Jesucristo, lo cual reñiría con el principal postulado arriano que sostenía que el Hijo no era de la misma naturaleza del Padre, es decir, Dios, sino una creación suya. Entonces, el enfurecido monarca desenvainó la espada y estuvo a punto de matar al obispo Eusebio de Vercelli, pero se contuvo y optó por desterrarlo a Escitópolis, a donde fue conducido en una jaula. Pero como el pueblo lo aclamaba a su paso al llegar el celoso obispo arriano Patrófilo, encargado de su custodia, lo hizo arrastrar por las calles, encadenado y medio desnudo. Posteriormente fue confinado en una mazmorra y sometido a toda clase de vejaciones. Más adelante lo trasladaron a Capadocia en las mismas condiciones y tiempo después lo enviaron a la Tebaida Superior en Egipto, en donde tuvo un respiro porque lo enclaustraron en un monasterio en el que las privaciones que hasta ese momento había sufrido le facilitaron el aprendizaje, orientado por los austeros monjes, de las rudas reglas monacales que luego puso en práctica en su diócesis de Vercelli al recobrar la libertad que le otorgó Juliano el Apóstata, quien subió al trono del Imperio Romano en el año 361 tras la muerte de Constancio II. Al quedar viuda su piadosa madre, San Eusebio, nacido en Cerdeña en el año 286, marchó con ella a Roma, en donde después de adelantar su formación básica, fue catequizado y luego de ser bautizado se entregó de lleno al estudio de las Sagradas Escrituras. Dada su inclinación a la vida religiosa, el Papa Silvestre I lo nombró lector, que es el primer grado de las órdenes menores, y tras completar todas las etapas de la carrera eclesiástica, el Papa San Marcos lo ordenó sacerdote en el año 336 y lo envió a Vercelli, ciudad en la que pronto se distinguió por la fuerza de su palabra, con la que evangelizó a toda la región, y por eso el clero y el pueblo lo aclamaron como su primer obispo, designación que oficializó el Papa San Julio I con su consagración episcopal en el año 345, e inmediatamente San Eusebio emprendió la organización de su diócesis, creó las rentas de los pobres, construyó iglesias y capillas en toda su jurisdicción, congregó a sus sacerdotes en su propia casa, en la que convertía en un pequeño seminario, los actualizó en la liturgia prescrita por la Iglesia, pautas para la celebración de la Eucaristía y la administración de los sacramentos,
variados métodos de predicación y los preparó para enfrentar al creciente arrianismo que como plaga estaba devorando las entrañas del catolicismo en todo el Imperio Romano. Justamente por su profundo conocimiento de las teorías arrianas y la fuerza de sus argumentos para combatirlas, el Papa Liberio lo envió al Sínodo de Milán, del que ya hablamos, para que en su nombre confrontara a la poderosa facción arriana que con el emperador Constancio II como aliado y protector pretendía acabar con la Iglesia Católica, y su valiente actuación en el sínodo entonces le costó a San Eusebio varios años de cárcel, exilio, vejaciones de todo tipo, y ni así pudieron quebrantar sus convicciones. Por el contrario, tras su excarcelación, San Eusebio de Vercelli redobló su celo y con San Atanasio promovió la realización del sínodo de los confesores de Alejandría, en el que fueron perdonados los obispos arrianos arrepentidos. Además, se reafirmaron los principios doctrinales y la asamblea le encomendó a San Eusebio de Vercelli la misión de visitar todas las iglesias de Oriente, Antioquía, Capadocia, Macedonia, Iliria, Palestina, con el fin de rescatarlas de las garras arrianas, labor que cumplió al pie de la letra, y luego volvió a su amada Vercelli, en donde en medio del regocijo del pueblo retomó en el año 363 su labor pastoral, renovó sus estructuras y se recluyó con buena parte de su clero en su casa, convertida en monasterio, e hizo que sus sacerdotes adoptaran las prácticas monacales basadas en la contemplación, el ayuno, el silencio, la meditación, la mortificación corporal, pero eso sí, sin olvidar sus obligaciones parroquiales, e impulsó la creación de la diócesis de Tortona y Novara. Sin embargo, su paz se vio interrumpida por el llamado de San Hilario de Poitiers para formar un frente común contra el obispo Auxencio, que en Milán quería imponer el arrianismo, y aunque lograron vencerlo, la salud del anciano San Eusebio de Vercelli, golpeada por las secuelas de su cautiverio, hecho que la Iglesia aceptó como argumento valedero para incluirlo en el catálogo de los mártires, se deterioró rápidamente y murió en Vercelli el 2 de agosto del año 371. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Eusebio de Vercelli que nos mantenga firmes en la fe de la Iglesia. Hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón. Solo hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón, y el resto lo harás tú, el resto lo harás tú, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Mi pobre alma necesita de ti. Ella vive cuando está unida a ti. Abrázala, Señor, y llénala de amor, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti.
descansar en tu corazón, sumergirme en tu divinidad, Señor. Jesús, confío en ti, Jesús, confío en ti, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Sangre y agua brotaron de ti, bajo la sombra de tus rayos quiero vivir. Sangre y agua brotaron de ti, bajo la sombra de tus rayos quiero vivir. Quiero vivir. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Confiaré, confiaré. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 29, hoy versículo 4. Pero los generales filisteos se irritaron contra él y le dijeron: despide a este hombre y que regrese al lugar que le asignaste. Entonces, cabeza fría, ápera y toa, diato y la pesa pesante, que no venga al combate con nosotros, porque en el combate celestial se refirió en este combate directamente, él se convierte allí en ese momento de la lucha, se convierte en el enemigo de los filisteos.
O sea que o reflexionar por algo a filisteo. Y si no tienen confianza, si no le conocen bien, o mejor dicho, le conocen justamente de un aspecto guerrero, porque Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Quiere decir, queridos amigos, que poco se cree. Pero aquí hay algo, ¿verdad? Aquí hay algo que nosotros tenemos que tener en consideración. Hay algo que nos tiene que ayudar a nosotros a pensar, a mirar y a decir, no, esto es tema delicado. Y por lo tanto, así encontramos que los príncipes, los otros líderes filisteos, no estaban de acuerdo con Aquís en absoluto. No confiaban en David y temían que se volviera contra, para recuperar el favor de Saúl, el favor de Saúl. Los príncipes se enojaron contra él, Y claro, porque aquí en este caso puede meterle la pata, ¿verdad? A ver, las veces ya pura lento, y no han botado y gatuvo ya pola y vaya. Porque dice, en un momento se nos pueden volver encima, y cuando se nos vuelven encima, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Depende que tomamos ahí, y ande ya por gran cosa. Cuando dice, estos príncipes, los otros líderes filisteos, no estaban de acuerdo con Aquís en absoluto. No confiaban en David y temían que se volviera contra los filisteos en la batalla para recuperar el favor de Saúl. Bueno, esta es una forma de pensar y decir, ¿será que? ¿Con qué intenciones viene este hombre? ¿Cuál es su objetivo? Y después dice, se hacen esa pregunta. Este no es David, de quien cantaban las danzas diciendo, la victoria llena de fe sobre Goliat. Parece que la gloria, ¿verdad? Que procede de parte del Señor. Esa gloria que tiene que manifestarse a través de la lucha, la batalla. No nos olvidemos que cuando estos pueblos iban a la lucha y a la batalla, el Dios de ellos los acompañaba. Era el Dios de ellos el que triunfaba. Entonces, la gloria de Dios, si pierde esa batalla, quiere decir que ya no hay nadie. Pero otro lleva, ese otro Dios. Entonces ellos tienen esta concepción y por eso que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, no es este David de quien cantaban en danzas, diciendo la victoria llena de la fe sobre Goliat. Parecería un árbol lejano y un recuerdo para un David descarriado. Pero los filisteos lo recordarán. David no a las cosas superficiales. La victoria de David regresa para atormentarlo cada vez más. Así que, queridos hermanos, no es este David de quien cantaban las danzas, en las danzas diciendo, ¿verdad? Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Con esto simplemente nos está queriendo hacer entender que la fuerza, la gracia, la presencia de Dios es el que actúa. La fuerza que nosotros tenemos para hacer el bien, para trabajar con los demás, para poner al servicio de los demás, quiere decir que la tenemos nosotros. Pero somos nosotros quienes tenemos que ser generosos para poder abrir el corazón a Dios. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook,
Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.